a la vuelta de la radio, se lanzó, hubo un encuentro y se lanzó el Centro de Análisis para la Defensa Nacional y la Soberanía, con un conversatorio o una exposición, vamos a decir mejor, una exposición de dos exministros muy importantes, ¿no?, para el movimiento nacional y popular, porque cuando les ha tocado ejercer los cargos lo hicieron con mucha dedicación y son personas emblemáticas de un periodo de la Argentina en el que la Argentina tuvo un comportamiento soberano frente al mundo, ¿no? Y me refiero a Jorge Tayana, el ex canciller, ex ministro de Defensa, y a Nilda Garré, ex ministra de Seguridad, ex ministra de Defensa también, la primera ministra de Defensa mujer que tuvo la Argentina. Y ambos ex funcionarios también de Cristina Kirchner. Estaba por allí Oscar Parrilli, bueno, Walter Correa, estaba Carlos López con OPEIR, que fue también convocante de la reunión. Y la verdad es que fue una charla impresionante, impresionante. Después vamos a decirle dónde pueden encontrarla, porque la charla se dio por streaming también. Estaba colmada la sala de APSE, que es el sindicato de jerárquicos aquí de Carlitos Minucci. Estaba realmente colmada, o sea, había más de 300 personas, ponele. Y en el streaming otro tanto, digamos, la verdad que mucha gente. Para un tema como la defensa y la soberanía, realmente muy importante. Y también tuvo pasajes la charla iluminadores, ¿no? Porque primero arrancó Nilda hizo un recorrido de lo que es la legislación de la defensa en la Argentina. Luego de la salida de la dictadura hizo un recorrido hasta el presente. Contó detalles de lo que ha costado construir primero que nada una fuerza armada que tenga un comportamiento conjunto, porque hasta, ustedes recuerdan, ¿no?, la dictadura termina en una crisis fenomenal. Más allá de lo que fue el terrorismo de Estado, la dictadura termina con las tres fuerzas peleadas entre sí. Nunca habían sido demasiado concurrentes, incluso la guerra de Malvinas. Hubo muchísimos problemas y muchos de nuestros pibes murieron en la guerra de Malvinas, producto de que la conexión entre Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército no funcionaban porque tenían elementos de comunicación no compatibles. ¿Se entiende lo que digo? Porque antes las fuerzas, cuando eran dictadura, operaban cada una por su lado, hacían sus propias compras en el exterior, como ahora, ¿no? Hacían sus propias compras. Entonces uno hacía negocio con Israel y compraban comunicación, aparatos de comunicación de Israel. Otros hacían negocio con Alemania, la fuerza, bueno, listo, y compraban aparatos. Y después esos aparatos no se comunicaban entre sí. Recordó Nilda el informe Rattenbach. Nosotros mencionamos esto acá. El informe Rattenbach fue un teniente general, si yo no recuerdo mal, uno de los más veteranos, que hizo un informe diciendo que la guerra se perdió, entre otras cosas, por el mal desempeño de las fuerzas. Y yo no me acordaba de esto. Pero ustedes saben que el informe Rattenbach, que fue convocado por el propio Viñone, ¿sí?, terminó una resolución de condena para los que habían comandado la guerra, los comandantes de la guerra, de fusilamiento. Fusilamiento, con la justicia militar eso estaba... Obviamente, ¿qué hizo Viñone cuando recibió? Lo archivó, lo metió bajo 7 llaves. ¿Quién fue la persona que sacó el informe Rattenbach, que lo difundió en Democracia? Y yo, Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí pudimos entender un poco mejor la dimensión de la guerra. Por eso, cuando algunos hablan de la gesta, de no sé qué gesta, bueno, eso se utiliza muchas veces para ocultar los crímenes de guerra, porque estos son crímenes de guerra cometidos contra la propia tropa. Vos no podés alegar desconocimiento del arte de la guerra si estudias para eso. No, yo no sabía cómo... No podés alegar eso. Esto no invalida el heroísmo, que lo hubo, no invalida la entrega, que la hubo. O sea, alguna vez tendremos que empezar a pensar no en términos antinómicos todo el tiempo, a complejizar un poco más las cosas, ¿no? Una cosa o la otra. Hay que salir del algoritmo, chicos.
hay que salir de la vida algorítmica y hay que salir del pensamiento algorítmico, que nos encapsula en una sola cosa, no nos permite establecer contacto con lo otro. Estamos como las fuerzas, ¿no? Cada uno con su aparato de comunicación. Bueno, y su cuerpo de ideas. La verdad que lo de Nilda fue excepcional porque hace todo ese recorrido y porque las Fuerzas Armadas no tienen que operar como fuerzas de seguridad. Dice, ya hay fuerzas de seguridad militarizadas, dice prefectura y gendarmería. No necesitas a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas las pones en contacto con el delito y las expones a que se conviertan en delincuentes, porque no son sus condiciones, no está preparada para eso. Es un instrumento, el instrumento militar para la defensa, no para hacer actividades de policía, casos de seguridad. Pero, dijo ella, y ahí la verdad es que yo me acomodé mejor en la silla, como dice ahora, porque me impactó la crudeza. Dice, esa es la exigencia que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos quieren que nuestras Fuerzas Armadas se conviertan en una especie de guardia nacional con tareas policiales, porque para todo lo demás está Estados Unidos. Estados Unidos, dice, concibe a la Argentina y a toda la región como su patio trasero, como parte del hemisferio donde ellos controlan todo, que es propio, es donde están los recursos que ellos van a necesitar, etcétera, y desarrollan una teoría que es la de las nuevas amenazas. Esas nuevas amenazas son básicamente amenazas de carácter policial. Y lo que ellos dicen es, ¿para qué quiero Fuerzas Armadas que defiendan soberanamente un país? Y yo lo que necesito es que estén para servir y para, ¿cómo decir?, reprimir a los propios pueblos, como era antes, sí. Pero además, para que hagan actividad policial. Para todo lo demás estamos nosotros. Muy interesante, porque lo está diciendo alguien que fue ministra de Defensa. Y además, ministra de Seguridad, con lo cual, algo del tema sabe. Obviamente es una obviedad que sabe, en Nilda Garré. Pero me parece que nosotros tenemos que empezar a escuchar las cosas que se dicen, ¿no? Porque digo, che, está pasando algo acá. Está pasando algo. ¿Está pasando algo en un mundo que cambia? Sí. Y de ese mundo que cambia también habló Jorge Tayana. También un erudito no suyo, muy clara la exposición de Jorge. No solamente avaló, que convalidó lo que había dicho Nilda Garré en materia de el papel que le asignan los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas propias, sino que dijo, apuntó a varios temas, pero hay uno en particular que a mí me llamó la atención. Dice, este mundo ya no es unipolar, ya no hay un hegemón, es un mundo multipolar. Están los BRICS, está China, está India, están los rusos. Y tampoco es la Guerra Fría, como dice Milei. Tampoco es la Guerra Fría. Porque en la Guerra Fría, dice, había dos bloques que no comerciaban entre sí y que disputaban cuestiones ideológicas, de miradas del mundo, de la organización social. Era una guerra fría entre dos bloques que no comulgaban y no coincidían en absolutamente nada. Eso no ocurre. Y es verdad, la economía de los Estados Unidos y la economía china están totalmente imbricadas. O sea, están totalmente relacionadas. ¿Sí? El comercio a nivel internacional hoy hace que no se discuta o no haya una guerra, sino más bien una interdependencia. Y dijo, lo que se está asegurando Estados Unidos simplemente es que haya una serie de materias primas que hacen a su seguridad y a su supervivencia, digamos, en la zona de proximidad, ¿no? Toda América Latina la consigue como espacio o territorio propio. De ahí él rescató la necesidad de un pensamiento soberano que entienda a la Argentina no solamente como lo que habitualmente es el territorio continental clásico que nosotros concebimos, sino también con sus áreas marítimas y fundamentalmente con el otro continente, que es el continente antártico. Argentina es bicontinental. Nosotros tenemos que empezar a pensar en Ushuaia como la mitad del país. Yo sé que es difícil, pero bueno. Comentó la base. La base es una base que se está tratando de construir allí, ya de los tiempos de que Tayana era ministro de Defensa, precisamente para que haya un lugar donde las tres fuerzas coincidan de cara al Estrecho de Magallanes, a lo que es el cruce bioceánico y a la mayor reserva de agua del mundo, que es la Antártida. Como un emplazamiento soberano, como un hito de soberanía. Esta que ahora Milei le dice se la vamos a dar a Estados Unidos, y que la generala Richardson, la que viene acá
y regimenta el virreinato. ¿Viste? Ella viene y más o menos define y decide lo que hay que hacer o no que hay que hacer. Si hay que inspeccionar la base militar, perdón, la base militar, no, la base espacial que tiene China en la Patagonia, si hay que emplazar o no esa base en Ushuaia, ¿sí? Que ahora la quieren operar ellos. O sea, lo que era un hito de soberanía ahora se va a convertir en un hito de coloniaje. Gracias a Javier Gerardo Milei, que ustedes recuerdan, viajó de urgencia a la noche para encontrarse con la generala del virreinato. ¿Por qué? Porque Gustavo Melella, el gobernador de las islas, digo bien, gobernador de Tierra del Fuego y de las islas, había declarado persona no grata a la generala de un ejército que hace ejercicios y maniobras militares con el Reino Unido, país con el que nosotros, como ustedes recordarán, tenemos un conflicto de larga data. Muy interesante la descripción que hizo también Tayana de lo que va a implicar esta perforación offshore en las puertas de Mar del Plata y cómo la Argentina necesita reequiparse para, en este mundo tan convulso y tan complejo, resguardar lo que son sus recursos, los recursos propios, tantos hitícolas, minerales, petrolíferos o hidrocarburíferos, y hasta de agua. Cosas así tan sencillas como cosas que van a faltar en el mundo. Por lo tanto, a mí me dio mucha satisfacción saber que hay gente que está pensando en estas cuestiones. Me dio mucha satisfacción ver a 2 ministros activos y tratando de despertar conciencias, digamos, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo. También me dio mucha satisfacción ver un auditorio completo, mucha gente demandando ese tipo de explicaciones a lo que ocurre, porque me hizo razonar que, bueno, evidentemente una cosa es la comunicación hegemónica, digamos, que plantea que no existe soberanía que defender y que lo que hay que hacer es alinearse carnalmente, ¿no?, con los Estados Unidos. Y otra cosa es la realidad que puede describir gente que ha estado nada más y nada menos en cargos ministeriales durante los gobiernos donde fuimos más o menos felices, o yo diría muy felices. Ese tránsito narrativo era necesario o es necesario porque nosotros necesitamos atar la felicidad de esos años a las decisiones soberanas que se tomaron durante esos gobiernos. Porque no hay soberanía popular real si no hay soberanía alimentaria y si no hay soberanía territorial. Los gobiernos de los años felices defendieron la soberanía y los resultados fueron esos. ¿Qué nos puede pasar ahora que tenemos un gobierno transitorio, pero una administración de carácter cipayo o cipaya? Bueno, probablemente todo lo contrario. Salvo que reaccionemos en virtud de las cosas que tan bien explican Nilda Garré y Jorge Tayana.